Hola Will, qué gusto verte de nuevo. Hola, Em, acá. entonces, en esta segunda plática me gustaría que habláramos un poquito de la guerra de reforma y yo creo que para los estudiantes la primera pregunta que sería bueno resolver es, ¿de qué se trataba la guerra? ¿Por qué se estaban luchando en primer momento? Bueno, es una guerra increíblemente violenta. De hecho, es la peor guerra civil que sufre México en el siglo XIX. O sea, la violencia llega a unos niveles absolutamente nefastos y extremos, y para eso hay que entender qué es lo que sucedía a nivel de esos odios, o sea, qué genera una situación tan terrible. Y de hecho, yo creo que finalmente hay muchas razones por las que el país acaba degenerando en esa situación. Pero en términos así, dijéramos macro, ¿no? En términos macros, estamos hablando, por un lado, de dos visiones, que después veremos que son muchas visiones, una vez que uno entra en la complejidad de esa situación. Pero para simplificar, ¿no? Son dos visiones de lo que es México, de lo que fue México y de lo que debiera ser México, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una visión que vamos a llamar esa visión liberal, aunque después vamos a ver que eso se tiene que matizar, ¿no? Pero hay una visión liberal que surge de una generación que ya, dijéramos, no vivió bajo la época colonial, o sea, no tiene un apego emocional o recuerdos de la época colonial, y que se ve después del trauma de la guerra contra los Estados Unidos y la pérdida que eso conllevó, pensando, bueno, ¿dónde hemos fallado? ¿No? O sea, y la visión liberal viene a culpar el hecho de que la Iglesia, por un lado, tiene un papel demasiado importante en la sociedad civil mexicana, ¿no? O sea, que la Iglesia es algo que está frenando el progreso y la modernidad, y que México tenga la posibilidad de ser un país progresivo, moderno, eficaz, rico, próspero como los Estados Unidos, y culpa a la Iglesia por un lado, y por otro lado el ejército, que ha intervenido continuamente en lo que es la práctica política y la democracia de México. O sea que hay que atacar, por lo tanto, o limitar el poder tanto de la Iglesia como del ejército, y que culpa también una serie de legados coloniales que han perdurado, entrado en la época ya independiente, y que son una contradicción total en términos de lo que se busca en términos de las instituciones. El hecho de que, por ejemplo, todavía existan fueros, un fuero militar, un fuero eclesiástico, que permiten que los miembros del clero como los miembros del ejército tengan sus cortes, o sea, sean juzgados de una manera aparte de la sociedad civil, que un cura pueda robar un pan y después no se le pueda procesar como a cualquier hijo de vecino, porque está protegido dentro de su propio fuero, dijéramos. Claro. Entonces, lo que buscan es terminar con eso, crear una constitución que va a ser la Constitución de 1857, pero algunos quieren que sea más radical de lo que eso fue, donde finalmente se seculariza la sociedad, donde se crea la libertad de cultos. Hasta entonces, todas las constituciones mexicanas habían dicho que, por muy liberales que fueran, se decía que la Iglesia católica, apostólica romana era la Iglesia del Estado. Aquí quieren que no, que haya libertad de cultos, y también se busca, de hecho, tomar la propiedad de la Iglesia, ¿no? Enajenarla o expropiarla, finalmente nacionalizarla, y con esas riquezas pues empezar a pagar, pues dijéramos, las grandes deudas que tiene el país, pero también para generar una riqueza, ¿no? Poniendo esas propiedades comunales, tanto de la Iglesia como de los ejidos o demás, para crear, porque son liberales finalmente, del siglo XIX, quieren crear una sociedad de individuos propietarios de clase media con una visión, ¿no? Así, que busque fomentar la economía de esa manera. Mientras que la otra visión es una visión nostálgica, una visión que no entiende cómo después de la independencia las cosas fueron tan mal para México, y volvemos al trauma de la guerra contra los Estados Unidos, pero es una generación que mira la época colonial como 300 años de paz, 300 años de orden, ¿no? Y que piensa que de hecho nos equivocamos, ¿no? Al adoptar todas estas constituciones liberales estadounidenses que copiamos de países que no respetan nuestra cultura. Lo que hace falta para que haya orden y para que haya estabilidad es darle a la Iglesia el poder que tenía antes, asegurarnos de que seamos fieles como Dios manda, y de hecho viene también de una creencia de que no somos capaces de gobernarnos de una manera democrática todavía. No significa que no creamos en la democracia, pero en estos momentos, de ahí que hace falta una dictadura. No significa que la dictadura no sea ilustrada, uno puede ser un dictador pero bueno, ¿no? Y habrá algunos dentro de esta visión, ¿no?,
religiosa, militar, dictatorial, que también están pensando que quizás nos equivocamos con una república y lo que hace falta es una monarquía. Pero como vimos con el caso de Iturbide, una monarquía inventada no funciona, porque para que ser un rey se tiene que tener sangre azul. Entonces, pues vamos a buscar un príncipe europeo para el trono mexicano, pero también de una manera también pragmática, porque sabiendo, ¿no?, que de vecinos tenemos a los Estados Unidos que se nos están comiendo, ¿no?, pues no hay nada malo en tener un príncipe de un poder europeo que nos pueda proteger contra los gringos, ¿no? O sea que también hay una visión así pragmática. Estas son un poco, muy generalmente, las visiones, pero claro, a nivel popular, pues van a haber muchas comunidades que van a ver a los liberales como ateos, herejes, que están atacando su religión, y como la religión la identifican con su nacionalidad mexicana, ¿no?, o sea, ser mexicano es ser católico, se convierte el pleito en un pleito religioso, y al convertirse en un pleito religioso donde además se mezcla lo que son conceptos de nación, se vuelve un cóctel tóxico, ¿no?, que finalmente va a resultar en la guerra como fue. O sea, tenemos una situación, solamente decir, ¿no?, que el hecho de que el Papa Pío IX mandara una carta pastoral, una locución, en diciembre de 1856, pidiéndole al pueblo mexicano que desobedeciera al gobierno de México, porque el gobierno de México era un gobierno hereje. Eso es que imagínense, ¿no? O sea, si ahora el Papa, ¿no?, el Papa Francisco dijera que hay que desobedecer a López Obrador, ¿no? Imagínense, ¿no? Porque López Obrador es un ateo, es un evangelista que no respeta la religión católica y hay que desobedecerle activamente. Quizás el pueblo mexicano ahora no sea tan católico como lo era entonces, pero son términos muy fuertes. Y el hecho de que, por otro lado, con la jura de la Constitución, una Constitución que la Iglesia está diciendo que es una Constitución hereje, que no se puede jurar esa Constitución, y que el gobierno diga que de las autoridades, quienes no juren esa Constitución se van a quedar sin chamba, ¿no?, pone a la clase política burocrática en una situación imposible. Son todos católicos. Claro, si yo no juro la Constitución, me quedo sin trabajo, no puedo pagar a mi familia, ¿no? Pero si juro la Constitución, no me van a comulgar, o sea, además me van a excomulgar, o sea, entonces si yo me muero, me voy al infierno. Y claro, diciendo que había matices, mientras hay estas dos visiones así muy grandes, ¿no?, que acabo de hablar, quizás dijéramos, donde la situación se vuelve tan violenta y tan problemática, es de hecho porque hay un pleito dentro de la familia liberal. O sea, lo que yo vine a ver en mi investigación es de que gran parte del problema no es tanto los conservadores, los más así reaccionarios, y los liberales, sino que es un pleito entre liberales puros, liberales radicales, y liberales moderados. Liberales moderados que están de acuerdo con las ideas reformistas de los más radicales, pero que no quieren que se vaya tan deprisa. Uno, porque son católicos y porque respetan las costumbres del país y porque salen a la calle y ven que la mayoría de mexicanos son católicos, y que piensan que si vamos demasiado deprisa, pues finalmente vamos a provocar a los militares y a los curas para que realmente se subleve aquí la población, y todos los logros que hayamos conseguido, con las reformas que hayamos conseguido, los vamos a perder, porque va a haber una contrarrevolución reaccionaria así fuerte, que mejor negociar, que mejor ir poco a poco. Y de hecho el plan de Tacubaya del 17 de diciembre de 1857, que da inicio a la guerra de reforma, la gran paradoja es que quien lanza ese pronunciamiento son liberales moderados. Son liberales moderados los que deciden terminar con la Constitución de 57 porque la consideran demasiado radical, manteniendo a Comonfort de presidente, o sea, manteniendo a un liberal en la presidencia, con la intención de convocar otro Congreso Constituyente que redacte una Constitución liberal, pero que no sea tan salvaje ni radical como la del 57. Y hay muchos liberales que se verán, al ser moderados, apoyando el plan de Tacubaya y defendiendo el bando tacubayista, que acabará siendo un bando conservador, pero en muchos casos no felices de estar en la situación simplemente porque se han visto forzados a escoger entre o lo que ven como una postura demasiado radical o una postura que es demasiado conservadora para ellos, pero que prefieren simplemente porque creen que los liberales han perdido, son demagogos, han perdido noción de lo que verdaderamente es el pueblo mexicano. Y quizás ya me he extendido más de lo que hacía falta. No, pues perfecto. Entonces, con este contexto general,
Empezaste diciendo que es la guerra civil más sangrienta, ¿no? Incluso más sangrienta de la insurgencia. Entonces, la pregunta ahí es, ¿quiénes son los combatientes? O sea, si es un pleito político, ¿por qué termina en guerra civil y en guerra civil en que participa el pueblo, vamos a decir, los pueblos de todas partes de México? Es una situación, en fin, yo creo que hay que entender el hecho de que la guerra civil viene tras un contexto de increíble crispación social, ¿no? Social y política. Llevamos ya años de violencia. Ha habido una dictadura brutal con Santana del 53 al 55. O sea, Santana tiene una carrera muy larga y entonces hay que entender a Santana en sus diferentes momentos y no decir que siempre fue un dictador. Pero entre 1853 y 55 es un dictador salvaje, ¿no? Que verdaderamente arrasa. O sea, se queman pueblos, es brutal. Y eso ya genera una situación muy, muy violenta. La revolución de Ayutla, que lo derroca, finalmente es una alianza incluso de conservadores que están hartos de la dictadura de Santana, pero que se encuentran en una alianza muy frágil con liberales moderados, liberales radicales, y esos años del bienio de Comonfort, un gobierno que está buscando el justo medio, buscando tener a militares, eclesiásticos y reformadores radicales todos contentos y fracasando en el intento, ¿no? Crea una crispación tremenda. Y en este contexto, una vez que estalla la guerra civil, el momento de que tenemos un gobierno liberal en Veracruz con Juárez y compañía, y el gobierno tacubayista en la capital de México, donde a la población se la fuerza a escoger, van a estar ustedes de este bando o del otro, se fuerza a la población a luchar. Eso por un lado. Pero también, una vez que estalla la guerra, viniendo tras un contexto de fragmentación social como el que se está viviendo, de ideologías radicalizadas, de frustración total. O sea, son ya varios años donde la gente ya se está gritando en la calle, dijéramos, para ponerlo de alguna manera. Ya estamos llegando a un momento donde ya no se está entendiendo la gente. Que una vez que se abre, dijéramos, la caja de Pandora, ahí la gente aprovecha la situación de violencia para resolver problemas locales que quizás no tienen nada que ver con este gran pleito que acabo de explicar entre liberales y conservadores, y que finalmente tiene que ver con problemas de la tierra, con problemas de vecinos que se odian desde quién sabe cuándo por pleitos de familia que llevan ya varias décadas, y que ante ese contexto de violencia generalizada y legitimizada dentro de un contexto de guerra civil, permite que, por ejemplo, pues, y esto lo vemos, sale en el libro, casos de, pues, o de peones de una hacienda, ¿no? De repente diciendo que son conservadores, como si no lo fueran, no les importa, simplemente porque saben que el hacendado es liberal, para poder matarlo y que entonces eso queda legítimo, porque en una guerra civil es perfectamente aceptable matar a alguien por ser del bando opuesto, ¿no? Y lo que vemos es que, claro, se crea una dinámica de represalias, ¿no? Y esto es una teoría que menciono en el libro de Norbert Elias, un sociólogo alemán, ¿no? Que habla de cómo se crea en una dinámica de violencia de grupo, donde cuando un grupo ataca a otro, como no lo elimina del todo, porque eso es casi imposible, el grupo atacado, el momento que tenga la oportunidad, se vengará. Y cuando se venga ese grupo, lo hará con aún mayor violencia de la que padeció para de alguna manera castigar a quienes les atacaron y les hicieron sufrir en un principio. Pero como tampoco se cargarán a ese grupo que les atacó inicialmente, el otro grupo, cuando tenga la oportunidad, contraatacará también. Y lo que vemos, se crea una dinámica en esta guerra donde a partir de finales de abril de 1858, cuando el general nuevo leonés, o sea, que viene desde el norte, con los blusas del norte, y toma Zacatecas, y hace fusilar a 5 militares sin justificarlo de ninguna manera, eso de repente crea una situación donde ya, a partir de ahí, militares conservadores empezarán a fusilar a liberales sin proceso, que llevará a que entonces se vaya legislando a partir de ahí, tanto del gobierno liberal como el conservador, van a empezar a sacar leyes que justifican la ejecución de prisioneros sin importar, o sea, cómo han acabado en esa situación, si se han rendido o no se han rendido. Y vamos a tener entonces ciclos de represalias donde la violencia se generaliza. Y de ahí que
Y hay toda una serie de factores, como que he mencionado, ¿no? La idea de que, de hecho, para muchos es una guerra de religión, y ante la religión es que no hay medidas medias, ¿no? O sea, si tú crees que te están atacando tu religión, ¿no? Ahí no hay punto de negociación, ¿no? Pero claro, lo trágico es que una vez que entra esa dinámica de violencia, es muy difícil frenarla. Y de hecho, una de las atrocidades más famosas de la Guerra de Reforma, ¿no? Los asesinatos de Tacubaya, ¿no? Las ejecuciones de Tacubaya que tienen lugar el 11 de abril de 1859. Si uno lo mira, claro, se hizo famosa ese escándalo porque fue, supongo, cerca de la capital, murieron un par de extranjeros, ¿no? Hubo un panfleto muy eficaz que le dio, ¿no?, una fama que otras atrocidades no habían tenido, pero lo que sucede en Tacubaya está sucediendo en todas partes. Se están matando se están matando a los mexicanos de una manera absolutamente espeluznante. Y claro, es cierto que habrá regiones que no padecieron la violencia de la misma manera. No sé, por ejemplo, Baja California. En Baja California se desentienden. Dicen, bueno, como nos queda todo esto tan lejos, como desde aquí hasta allá, ¡wow! Está tan lejos. Bueno, aquí nos independizamos de México mientras dure la guerra, nos consideramos constitucionalistas, pero aquí esperamos a que se resuelva el pleito y entonces ya nos reintegraremos en el país. Y en Baja California no se vive la violencia que se vive en el Bajío, por ejemplo, ¿no? Pero no sé si esto te responde a tu pregunta. Sí, yo creo que sí, y son temas que tratamos en la clase cuando hablamos de las razones que debemos entender la insurgencia como una guerra civil. Es decir, que combatientes y participantes en guerras y momentos revolucionarios no siempre pelean necesariamente por la causa que arbolan los líderes políticos de los movimientos, sino hay una multiplicidad de razones por las que una persona entra a luchar y está motivado por agravios que pueden ser muy personales o locales, ¿no? O sea, eso es, en sí eso es el contexto de una guerra civil, ¿no? De hecho, entonces, estoy ahora a la espera de lo que me dicen los evaluadores, los dictaminadores que están dictaminando mi último libro. O sea, yo estoy ahora a la espera a ver qué me dicen, pero es un libro que es un libro en inglés, pero la traducción literal es La gramática de la guerra civil. O sea, tomo esta guerra como estudio de caso, pero es todas las guerras civiles. Y lo que ahí veo es que finalmente la mayoría de gente, y esto es polémico decirlo, pero la mayoría de gente en una guerra civil, cuando uno mira de fondo, la mayoría no está luchando por razones ideológicas. La mayoría está luchando para sobrevivir. Y desde ahí que mucha gente acabará luchando por el bando contrario ¿no? En términos de, o sea, y esto lo vemos en la guerra civil española. Uno puede ser democrático, pero si resulta que está en Huelva, cuando llegan los nacionalistas y los nacionales y toman todo eso y son todos fascistas a su alrededor, coño, para sobrevivir y para que a mi esposa la dejen en paz y mi hija no la maten, si yo tengo que luchar para los nacionales, pues lucho por Franco, ¿no? Y esto lo vemos. Y yo, en el libro este que no ha salido todavía, encontré en San Luis Potosí una serie de documentos porque claro, San Luis Potosí es una ciudad que cambia de bando continuamente. Llegan los blusas, después Miramón, llegan los blusas, llegan Miramón. Y vemos que la población local va cambiando, ¿no? Y la prueba de ello es de que en algunos casos alguien como Miramón lo invita, ¿no? Les perdonamos que hayan luchado para los blusas, ahora luchen para nosotros. Ah, sí, ahora nos unimos. Pero también hay casos donde llega, por ejemplo, Vidaurri, y Vidaurri se pone a fusilar a gente que descubre que que se han integrado en sus tropas, pero que sabe que son conservadores. Pero claro, lo lógico es que hay que tener una visión muy fuerte de la ideología para luchar, para salir a matar a gente, a los vecinos, ¿no? Por ideología, la mayoría, curiosamente, yo creo que por razones románticas nos hacemos a la idea, ¿no? De que estas grandes luchas, ¿no? Los insurgentes todos están luchando por la libertad, ¿no? O que la guerra civil española todos los republicanos son maravillosos ¿no? Y la realidad es, sí que los hay, evidentemente que los hay, ¿no? Gente que está luchando por la ideología, pero en muchos casos, y el libro de Eric Van Young, ¿no? The Other Rebellion, él lo que ve es que hay gente que se une a la insurgencia por amor, ¿no? Porque la muchacha, su compañera, se ha unido a los insurgentes y se ha ido, pues yo también me voy con ella. O por presión, en el sentido de que pues todos los vecinos se han unido, pues a mí no me queda de otra, ¿no? Que no me llamen
el cobarde o lo que fuera, ¿no? O que tienes un padre que te está insultando, que está abusando de ti, que te está pegando en casa, pues si la insurgencia significa irse y no tener que a ver al padre, toda una serie de razones personales, ¿no? Lo que pasa es que un contexto de guerra civil abre todas estas oportunidades y también genera, por desgracia, es una aceptación y una legitimación de la violencia que resulta entonces en también esas dinámicas de violencia donde uno acaba pues odiando a gente que quizás no odiaba antes, pero como te han hecho mal, pues te sientes con la obligación o la necesidad de hacerles mal a ellos, ¿no? Sí. Entonces, una última pregunta para terminar. En términos de qué es del resultado de todas de esta guerra civil, ¿cuál es el resultado principal o la consecuencia principal que podemos ver para la historia de México? Bueno, hay que mirarlo tanto en términos de corto plazo y largo plazo, ¿no? O sea, en largo plazo, gracias a esta guerra, aunque sabe mal decir gracias a una guerra, ¿no? Porque finalmente murieron muchos, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, uno de los resultados importantísimos y legados fundamentales de la Guerra de 3 años son las leyes de reforma. O sea, el México de hoy, sin la Guerra de Reforma, no sería el México de hoy. O sea, esa separación de Iglesia y Estado, en México, claro, la paradoja es que México sigue siendo un país tan católico, ¿no? Pero por otro lado, las instituciones están separadas de una manera que, por ejemplo, en España no lo están todavía. O sea, en España todavía cuando uno hace su declaración fiscal tiene la posibilidad de poner una crucecita en un lugar donde tanto dinero de su impuesto va a la iglesia. Eso en México es inconcebible, ¿no? Pero, entonces, esa separación de iglesia y Estado, eso es una consecuencia fundamental, ¿no? de la guerra. O sea, esas leyes de reforma. Y esas leyes de reforma no se hubieran realizado si no hubiera sido en el contexto de desesperación de la guerra. O sea, es Juárez, ante la necesidad desesperada de tener fondos para luchar la guerra en 1859, que aprueba la ley de nacionalización de la Iglesia. O sea, eso, de la misma manera que Lincoln, en los Estados Unidos, si no fuera por la situación desesperada de la guerra, no hubiera abolido la esclavitud. O sea, Lincoln no estaba a favor de la abolición de la esclavitud. Creía que eventualmente se tenía que abolir, ¿no? Pero que pensaba que había que dejar que los estados esclavistas aprendieran por sí solos que la esclavitud era algo malo y que ellos por sí solos sabían que llegaría un momento donde tenían que abolirla. Pero ya en la guerra, en plena guerra, donde necesitan que hayan soldados negros luchando para la Unión, pues ahí se abole la esclavitud. ¿No? Esos son los contextos. Ahora bien, el corto plazo es un desastre, porque aunque Juárez y los liberales ganan la guerra, ¿no? O sea que finalmente vuelven a la Ciudad de México el 11 de enero de 1861, ese mismo año Juárez, dijéramos, decide que no se pagará la deuda inglesa e internacional durante una moratoria de 2 años. Eso invita a la intervención tripartita de Gran Bretaña, Francia y España, que lleva a la intervención francesa, donde Napoleón III se aprovecha de que Estados Unidos esté metido en su propia guerra civil, y tenemos entonces otros 5 años absolutamente sangrientos y brutales con la imposición de Maximiliano en México, y es solo hasta 1867 donde finalmente se restaura el orden liberal y podemos hablar de una victoria liberal, pero se tarda mucho, y quizás es por ello que la Guerra de 3 años ha quedado medio olvidada, porque lo que sí que nos acordamos es de la epopeya, ¿no? De la intervención francesa y de la lucha de los mexicanos contra los invasores franceses, ¿no? Pero finalmente, a lo que voy, en términos de la victoria de 1861 es una victoria de corto plazo, ¿no? Pero ahora, a largo plazo, y claro, hay que recordar que viene Maximiliano, con los conservadores que lo han impuesto ahí, pensando que va a cambiar todas esas leyes, esas reformas liberales, y Maximiliano decide que no. Maximiliano llega y dice, ¿sabes qué? Me gustan estas leyes de reforma y las vamos a conservar. Sí, es la ironía de la intervención. Los pobres conservadores, ¿verdad? Que su héroe resulta tener pies de barro al fin de cuentas. Bueno, pues muchas gracias, Will. Ha sido un placer hablar contigo y pues espero verte muy pronto en persona. Ojalá, pero quién sabe cuándo. Sí, en algún momento. Bueno. Sí. Muy bien, muchas gracias, Cass. Bye, bye. Adiós.